Muchas gracias por la interesante presentación. Y ahora tenemos la participación del doctor Marco Antonio Torres Pérez Negrón. Es ingeniero civil, maestro y doctor en ingeniería por la UNAM con especialidad en confiabilidad y análisis de riesgo estructural. Cuenta con publicaciones en congresos y revistas técnicas sobre temas de confiabilidad, peligro y riesgo estructural ante amenazas naturales. Ha colaborado en la elaboración de modelos de inundación para el sector asegurador, el sistema R-Fonden de la Secretaría de Hacienda y la plataforma CAPRA del Banco Mundial. Actualmente labora en diversos proyectos de evaluación de riesgo ante amenazas hidrometeorológicas en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Bueno, muchas gracias. Ante todo quisiera agradecer al comité organizador por la invitación. Es un privilegio estar aquí para poder hablar sobre estos temas tan necesarios en la actualidad. A pesar de que me pidieron de que la presentación fuera enfocada al punto de vista académico sobre el manejo de las inundaciones, no preparé una presentación demasiado técnica. Me pareció más importante que ciertos conceptos sobre las inundaciones quedaran claros y sobre el manejo del riesgo en general. Entonces, y también previendo que ya a estas horas íbamos a estar un poco cansados, traté de hacerla un poquito más suave. Espero que el objetivo se logre. La siguiente, por favor. Primero, tratemos de hablar en el mismo idioma y para eso tenemos que definir ciertos conceptos. Cuando hablamos de inundación, ¿de qué hablamos? Una inundación es una elevación anormal y progresiva del nivel de agua, ya sea del nivel en un arroyo, en un embalse, en un lago, etcétera, que origina la ocupación de zonas o áreas que originalmente están secas o generalmente están secas y consecuentemente produce afectaciones a la población, a la ganadería, a la agricultura, a infraestructura. Esta aclaración luego me gusta hacerla porque luego entramos en debate que si es inundación o es encharcamiento, pero pues si yo tengo un encharcamiento de 2 metros, pues me produce afectaciones de todos modos, no importa que media hora ya no la tenga. La siguiente. Ahora, ¿cuáles son los factores que me originan las precipitaciones? Ahora sí que para tratar estos temas pues hay que conocer al enemigo y vamos a ver realmente qué es lo que ocasiona las inundaciones. Bueno, principalmente estamos hablando de inundaciones pluviales, aquellas originadas por la lluvia que cae en una zona. Si nosotros estamos, no sé, en una alberca, es únicamente el agua que cae adentro de la alberca. Ahora, esa lluvia puede ser debida a ciclones tropicales, lluvias orográficas, lluvias invernales debidas a frentes fríos o lluvias convectivas debidas a planchas de calor urbana. En este tipo de inundaciones no vienen escurrimientos de otros lados. Eso ya sería una inundación fluvial, en donde ya se trata el cauce de un río, de un escurrimiento mayor, en donde ya se toma en cuenta cuánto llovió en la parte alta de la sierra y entonces esa agua ya me viene a afectar aquí en la ciudad. A lo mejor el agua que inunda Manzanillo es la que viene desde aquí, ¿sí me explico? Entonces eso sería una inundación fluvial. También existen inundaciones debido al oleaje y a la marea. Esto generalmente se puede ver también a los ciclones tropicales. Cuando llegan los ciclones, esa diferencia de presiones actúa como un chupón y hace que el nivel del mar aumente o se eleve, provocando que también el oleaje sea más fuerte por el viento y entonces zonas cercanas a la playa pues se ven inundadas precisamente por ese evento. Y la última, que yo considero una de las más importantes también, las inundaciones debido a la falla de infraestructura hidráulica. Y no solamente una de las más importantes, sino una de las que más daños causa. Un claro ejemplo de eso lo hemos visto en Tabasco, por ejemplo, con el manejo de las presas. No necesariamente fue la falla, fue el manejo de las presas. Entonces, obras que originalmente están diseñadas para protegernos nos generan una sensación de confianza, entonces perdemos el miedo y nos acercamos a ese tipo de obras y si no están bien diseñadas o por cualquier otra razón fallan, el impacto es mayor que si esa obra no existiera. Otro ejemplo claro de este tipo de inundaciones la tenemos con la inundación por el huracán Katrina en Nueva Orleans. O sea, era una ciudad que estaba protegida por diques y simplemente los diques fallaron. Ya lo tenían previsto, pero fallaron los diques y entonces le dio la torre a toda la ciudad. La siguiente, por favor.
Ahora, de la inundación, ¿realmente qué nos afecta? Digo, somos 75% agua, ¿por qué el agua nos tiene que afectar? Bueno, la siguiente, la altura de agua. Por obvias razones, si nosotros tenemos una profundidad de inundación, pues perdemos los contenidos de nuestra casa, podemos perder la casa, se nos puede caer nuestro coche, también lo podemos perder, etcétera. Entonces, el principal factor de riesgo o el principal factor de pérdida de una inundación es la profundidad con la que se presente el fenómeno. El segundo es la velocidad de la corriente. Ahora, no tanto la velocidad de la corriente por sí sola, si yo tengo una profundidad de un 5 centímetros con mucha velocidad, pues la verdad no me va a afectar, pero si yo tengo una cierta profundidad en combinación con una velocidad, estamos hablando que del orden de 60 centímetros con una cierta velocidad ya me pueden mover un coche. Y entonces ya el daño no sería propiamente por el agua, ya sería también por el impacto del coche o por el deslave que me provocaría en el cerro o por todas las piedras que me va a ir arrastrando en el camino. Ya llegando en un extremo, la siguiente, se produce un transporte de sólidos, que ese es otro factor que nos afecta de las inundaciones, en donde ya propiamente ya el agua ni siquiera es, o bueno, la inundación o el fluido que está atacando ya ni siquiera es agua, ya básicamente es una combinación de rocas, tierra, lodo, etcétera, etcétera. Entonces ya ni siquiera puede ser tratada con las herramientas normales de la hidráulica. ¿Por qué? Porque pues ya no tiene el mismo comportamiento que el agua y sin embargo su poder destructivo es bastante fuerte. El otro factor que nos afecta muchísimo en una inundación es el tiempo en el que sucede, o sea, qué tan rápido sucede. Y esto básicamente es por una razón. Una avenida que sea lenta da tiempo al aviso, da tiempo a que tomemos medidas por lo menos de evacuación en el peor de los casos. Entonces, si el agua va subiendo lentamente, pues por lo menos nos da tiempo de correr o de subir nuestras cosas a la azotea o de irnos a la casa de la tía que vive en las lomas. Pero si la inundación es como el video que vimos al principio del tsunami, ahí ni siquiera da tiempo de correr, aunque te pongas a correr, la ola te alcanza. Eso, por ejemplo, pasa mucho en la falla de infraestructura hidráulica. Se rompe el bordo, se rompe la presa y súbitamente se produce una inundación. Entonces no da tiempo de actuar. Entonces, por más que uno esté prevenido, si la inundación es súbita, ya no te queda de otra, o sea, tienes muy poco tiempo de actuar. La siguiente, por favor. Ahora, cuando hablamos de un análisis de inundación, generalmente, ¿qué es lo que nos interesa? O ustedes van a contratar a un ingeniero y ya quiero un análisis de inundación, ¿qué es lo que hace? Bueno, generalmente lo que se hace es un análisis de amenaza o de peligro, en donde uno trata de comprender cómo funciona la amenaza. En este caso, ¿qué es lo que se inunda? ¿Dónde se inunda? ¿Cómo se inunda? ¿Por qué se inunda? Digo, suena más como a conflicto de psicólogo, pero no, los ingenieros también hacemos eso. Entonces, obviamente, para resolver ese tipo de situaciones, la siguiente, contamos con modelos hidrológicos e hidráulicos. No los voy a explicar aquí. O sea, hay herramientas, bueno, los compañeros ingenieros de pronto pueden saber, pero hay herramientas con las que nosotros podemos obtener esa información. Entonces, con eso nosotros podemos generar, siguiente, podemos generar mapas de este tipo, que son los que muchas veces nos venden como mapas de riesgo, pero no, es simplemente un mapa de la amenaza, en donde nosotros vemos cómo se va a presentar la inundación dadas ciertas circunstancias o dada cierta probabilidad de ocurrencia. Entonces, pues ahí sí más o menos podemos ver qué zonas se inundan, podemos ver qué tirantes de inundación se están alcanzando, podemos ver si coinciden con ciertos puntos históricos, etcétera. La siguiente. Pero bueno, y luego, o sea, ya sé que se va a inundar y ya sé que se va a inundar cada 20 años, ¿y qué? ¿Me siento a esperar o qué? Pues no, el siguiente paso sería hacer un análisis formal del riesgo. O sea, ya no solamente ver qué es lo que se va a inundar y cómo se va a inundar, sino qué se va a dañar, quiénes se van a dañar, cómo se van a dañar, y ver las formas en las que yo puedo, ya sea mitigar ese daño o manejar la emergencia después de que se produzca ese daño. La siguiente, esto precisamente pues se soluciona con modelos de vulnerabilidad y riesgo, en donde nosotros, ahorita lo voy a explicar con un poquito más de detalle, simplemente vemos, a ver, según si yo estoy analizando algún tipo de estructura, cuál es la capacidad de mi estructura ante la inundación, por ejemplo. ¿Qué tanta inundación me puede aguantar una casa o qué tanta inundación me puede aguantar un edificio?
Ahora, estos modelos no son una bolita de cristal, o sea, tampoco puedo yo predecir qué es lo que va a ocurrir dentro de 3 meses ni lo que va a ocurrir el año que entra, pero sí puedo hacer un estimado usando modelos probabilistas y estadísticos, en donde yo pueda sacar características, digamos, una cierta secuencia y ciertos parámetros que te permitan tomar decisiones de una manera más racional, que no sea nada más el instinto o la experiencia, sino que ya también esté basado en datos técnicos de cómo es posible que se provoque la afectación. Y también más o menos te da una idea, si bien no sabes cuándo se va a presentar, sí sabes qué tan seguido se puede llegar a presentar. Ajá, a eso me refiero con este parrafito. La siguiente. Entonces, ¿en qué consiste un modelo probabilista de riesgo? Primero empezamos con evaluar la amenaza. Definir precisamente esa combinación de cómo se va a presentar la inundación en el espacio y con qué profundidad va a estar, pero no solamente, bueno, ahorita lo voy a presentar, no solamente para un evento, sino para todos los eventos potenciales que se pueden presentar. Todo lo que me pueda provocar daño, en este caso, todos los eventos de inundación, obviamente no siempre llueve igual, no siempre las inundaciones se presentan en la misma forma, incluso los patrones de escurrimiento van cambiando. Entonces, generar un set de base de datos de cómo es posible que se vaya a presentar, todas las variaciones en que se pueda presentar la inundación. La siguiente, el segundo componente es la exposición. Ok, ya calculé mis inundaciones, ¿qué tengo expuesto? ¿Qué es lo que voy a perder? En este caso, pues tengo, por ejemplo, ahí se ve una parte de la Ciudad de México, ahí tengo mis casas, tengo hospitales, tengo escuelas. Aquí ya nos podemos dar más o menos una idea. Si no tengo exposición, por más inundación que tenga, mi riesgo es 0. Ajá. Entonces, ubicar lo que puedo perder, eso es el siguiente paso de lo que implica un análisis de riesgo. La siguiente, por favor. La tercera sería la vulnerabilidad. Ok, ya tengo definida la inundación, ya tengo definido lo que puedo perder, mis bienes expuestos. Ahora, esos bienes expuestos, ¿qué tanto resisten? O sea, si yo tengo un búnker en medio de la inundación, ¿voy a tener una pérdida total? Pues tal vez no, porque el búnker está diseñado contra inundaciones. Pero a lo mejor si tengo una casita de cartón, pues con la mitad de esa inundación ya la perdí. Entonces, eso es la vulnerabilidad, es una característica estructural independiente de la amenaza o del sitio donde se encuentra. Es qué tan resistente es físicamente la estructura, cuánto voy a perder dado que tengo una cierta intensidad de la amenaza. Eso es una función de vulnerabilidad. La siguiente. Ahora, con eso, nosotros obtenemos el daño físico esperado. O sea, una vez que yo tenga las manchas de inundación, las ubicaciones y qué tanto me aguanta cada ubicación o cada bien expuesto, yo puedo saber cuánto va a ser más o menos la pérdida que yo voy a esperar. Y eso lo puedo saber, el siguiente, tanto a nivel ciudad o a nivel manzana o a nivel ubicación casa por casa. Si yo tengo los bienes expuestos o la base de datos casa por casa, yo puedo hacer esa evaluación casa por casa. Entonces puedo distinguir un edificio que está junto a una casita o puedo distinguir un hospital que está junto a una escuela, etcétera. La siguiente, y ahora, ¿y eso para qué me sirve? Bueno, y una vez que yo sepa el daño, más o menos tengo también una idea de cuánto me cuesta reparar ese daño o cuánto me va a costar no tener ese edificio. Entonces con eso yo puedo cuantificar las pérdidas económicas o incluso las personas afectadas, las pérdidas humanas. Entonces con eso, la siguiente, nosotros podemos generar una serie de aplicaciones en donde podemos crear herramientas o esa información nos puede servir para prepararnos ante la emergencia, ya el manejo de la emergencia en sí, reducir la vulnerabilidad. Si yo estoy viendo que toda mi zona expuesta está llena, están puras casas de cartón, pues entonces trato de que esas casas no sean de cartón, que sean de madera o que sean de tabique. Entonces con eso reduzco la vulnerabilidad y entonces con eso reduzco el riesgo. O la planeación territorial que tanto se ha hablado, si yo conozco cuáles son las zonas que se inundan, entonces pues trato de evitarlas, ¿no? O la protección financiera, si yo puedo ya cuantificar las pérdidas a nivel ubicación, a nivel casa, manzana o a nivel ciudad, yo puedo hacer un manejo de la emergencia y entonces yo puedo ir haciendo mi cochinito y puedo ir guardando dinero para que el día que yo tenga la emergencia, entonces ya gasto ese dinero. Así funcionan las aseguradoras. La siguiente.
Entonces, ¿qué necesitamos saber? De la amenaza, pues prácticamente dónde se va a presentar, de qué tamaño es y qué tan frecuente es. De la exposición que tenemos expuesto, dónde está y cuánto vale. Esos son los datos primordiales. Y de la vulnerabilidad, ¿cuál es la relación entre las características expuestas y los daños que sufrirían ante los eventos que producen las intensidades? O sea, ¿qué tanto aguanta? La siguiente. El enfoque tradicional que se maneja es para calcular la amenaza, es generalmente yo calculo un mapa asociado a una precipitación para un periodo de retorno fijo, en donde son mallas de ese tipo, en donde sale una zona que todo punto tiene una precipitación con igual probabilidad de ocurrencia, es decir, todas esas lluvias que aparecen, todos esos tonos de azul tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Luego se aplican los modelos hidrológicos e hidráulicos y se obtienen los mapas de inundación. La siguiente, ¿cuál es el problema? Que esas lluvias no son reales. O sea, esas lluvias ni siquiera va a llover al mismo tiempo. Por ejemplo, en la Ciudad de México y en muchas otras ciudades, es muy raro que llueva en toda la ciudad. Llueve por puntos y llueve por zonas. Entonces, realmente, si yo quiero calcular las pérdidas en A, B y C, no las puedo calcular con ese procedimiento porque ni siquiera están ocurriendo al mismo tiempo. Además, para los tomadores de decisiones es muy difícil tratar de imaginarse la lluvia de 50 años de periodo de retorno. Es más fácil que les hablen de la lluvia de Alex o que les hablen de la lluvia de Amanda o no sé de qué otro huracán, ¿no? O sea, tienen más fresco el evento y es más fácil que lo relacionen a hablarles de periodos de retorno. Entonces, esto está bien para diseñar infraestructura, pero para el cálculo de riesgo no nos sirve. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Entonces es evaluar todo un set de escenarios de lluvia históricas o simulados a partir de lluvias históricas, en donde a cada escenario le asignamos una probabilidad de ocurrencia. O sea, si yo tengo los registros de los últimos 100 años de las lluvias que han pegado, pues entonces yo ya puedo asignarle una probabilidad de ocurrencia. La lluvia más fuerte solamente pegó una vez en 100 años. Esa es su probabilidad de ocurrencia. Ajá. Entonces, aplicamos los mismos modelos hidrológicos, los mismos modelos hidráulicos y entonces sí, los modelos, los escenarios de inundación que tenemos sí ya están asociados a eventos reales y sí ya es posible cuantificar las pérdidas de varias ubicaciones al mismo tiempo. La siguiente, por favor. Ahora, pues obviamente para eso, para el modelo de la amenaza, pues necesitamos los datos de lluvia, la topografía, parámetros de las cuencas, las coberturas vegetales, porque obviamente el agua tenemos que saber cómo escurre, y necesitamos pues modelos hidráulicos, que nos diga que si el río se va a mover en 2 dimensiones, en una dimensión, si va a haber arrastre de sólidos, etcétera. Todo esto ha avanzado mucho gracias a los sistemas de información geográfica. Entonces, mucha de esa información ya se tiene. Adelante. Sin embargo, existen muchas incertidumbres en cada una de las partes. ¿Qué quiere decir? Que hay mucha variabilidad, lo que a lo mejor la cobertura que tenemos hoy no va a ser la misma que vamos a tener en 3 años. Entonces, si ahorita tenemos árboles en las zonas altas, a lo mejor en 5 años ya no existen esos árboles y está una colonia y eso provoca que haya más escurrimientos. La siguiente, por favor. El pecado no es tener incertidumbres, el pecado es no considerarlas. Entonces, para obtener datos de precipitación también la percepción remota ha avanzado mucho. Los radares meteorológicos y las imágenes satelitales nos han ayudado bastante a tener datos más o menos confiables en tiempo real. Es muy difícil que tú durante el huracán alguien vaya a tomar la lectura de las estaciones, por ejemplo. Entonces, estos tipos de metodologías nos permiten cubrir zonas más grandes y además nos permiten hacerlo en un tiempo mucho menor. La siguiente. Y podríamos obtener mallas de este tipo. La siguiente. Bueno, el LIDAR, por ejemplo, para hacer los levantamientos topográficos es otra herramienta que ha ayudado bastante, nos permite hacer levantamientos de zonas muy grandes con muy alta precisión. Entonces, a nivel costo-beneficio es una herramienta bastante útil, porque si nosotros tenemos bien la topografía y la cobertura, ya tenemos de gane el modelo de inundación. La siguiente. A partir de imágenes satelitales sacar mapas de cobertura para los modelos hidrológicos. Eso también es un avance bastante bueno. Como les decía, esto es dinámico, va cambiando, incluso cuando tengamos un atlas de riesgo, es necesario plantear cuándo va a ser la próxima actualización porque las condiciones van cambiando. La siguiente. Bueno, esto es prácticamente para describir lo que es un análisis hidrológico. La siguiente, por favor. En cuanto a la exposición, pues también sistemas de información geográfica nos permiten tener
agrupada toda nuestra capa de datos, ya sea por manzana, por colonia, por municipio, por estado, etcétera. Entonces, aquí simplemente son asignarle los valores que a nosotros nos corresponden. Adelante. Los ejemplos de exposición, aquí tenemos algunos. A veces pareciera que es imposible tomar datos casa por casa. Gracias a mucho esfuerzo, ya lo hemos logrado con el gobierno federal, esfuerzo, tiempo y algo de dinero. Entonces, sí es posible. Lo más difícil de pronto es comenzar. Ajá. La siguiente. Sin exposición no hay riesgo. Pues sí, esa es básicamente una de las formas. La siguiente. La siguiente. Bueno, más o menos aquí cómo definimos las funciones de vulnerabilidad. Pues básicamente es ver cuánto va a resistir nuestra estructura y sus contenidos. Entonces, la siguiente, para una cierta relación de profundidad de tirante, nosotros la siguiente tenemos una cierta relación de daño y con eso ya podemos plantear. ¿Cuál es el problema? Que esa relación es probabilista, no es un valor determinista. Entonces, obviamente, si eso nosotros lo hacemos para 1000 casas, les apuesto que vamos a obtener 1000 valores diferentes. Entonces, lo que hacemos es usar cuestiones probabilistas y asignarle una incertidumbre a esa. ¿Cuáles son los únicos 2 puntos fijos que yo conozco? Es, si no tengo amenaza, si mi amenaza es 0, no voy a tener daño, es 0. Y si yo tengo una amenaza muy grande, mi pérdida es total, es 1 o el 100%. Son los únicos puntos que no tienen incertidumbre. De ahí en fuera, todo lo que está en medio tiene incertidumbre. La siguiente. Bueno, las funciones de vulnerabilidad tienen que ser por amenaza. La siguiente. Esta es la ecuación, una de las formas de la ecuación de riesgo. Como ven, tampoco es una combinación trivial ni de superponer una capa sobre de otra. Lleva un cálculo en donde se tiene que tomar en cuenta la vulnerabilidad. Entonces, no la voy a explicar, pero básicamente esto es lo que se toma en cuenta. La siguiente. Y se obtienen resultados de este tipo. Este tipo de resultados son los que utiliza sobre todo el sector financiero, son los que utiliza el Fondem, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo sé cada cuánto tiempo voy a tener una pérdida, entonces yo tengo chance de poder ahorrar para esa pérdida o de poder echar a andar mecanismos de transferencia de riesgo. Entonces, a lo mejor una pérdida no la absorbo yo, sino que pago un seguro y que el seguro lo absorba, ¿no? También puedo ver cuál es la pérdida que en promedio voy a tener cada año o la pérdida máxima probable que yo voy a tener en un cierto periodo de tiempo. O incluso, dado que lo hicimos por escenarios, yo puedo definir cuál es mi peor escenario. Obviamente, definir el peor escenario depende de quién esté tomando la decisión. El peor escenario no es lo mismo para Protección Civil que para Conagua, que para el Fonden, que para otra dependencia, ¿no? ¿Por qué? Porque cada quien tiene objetivos diferentes y prioridades diferentes. Entonces, lo que nosotros obtendríamos al final sería una cosa como esta, un mapa de peligro donde yo veo la inundación y un mapa de riesgo donde yo veo las pérdidas. Este es el caso de Acapulco, hicimos el ejercicio de Paulina, del huracán Paulina en el 2009. La siguiente. Si alguno de ustedes está muy familiarizado con los daños de Manuel, pues prácticamente se dañaron las mismas zonas, es decir, se pueden prever eventos. La siguiente. Todos estos resultados se pueden plasmar en atlas de riesgo y esos atlas de riesgo precisamente nos sirven para tomar este tipo de decisiones. El atlas de riesgo en sí no es una medida de mitigación. Si nosotros vamos al médico y el médico nos manda a hacer análisis, cuando nosotros recogemos los análisis no nos curamos inmediatamente. Simplemente tenemos un diagnóstico más preciso para que el médico tome decisiones. Eso es un atlas de riesgo. El atlas es un diagnóstico mucho más específico para que los especialistas tomen las decisiones de mitigación. La mitigación puede ser a nivel regional, a nivel cuenca, o puede ser, la siguiente, o puede ser a nivel casa. Es decir, no hay una solución única para resolver el problema de inundación. Requiere de toda de una solución integral que agrupe varios componentes y que sea multidisciplinario. La siguiente. Bueno, aquí más que nada, lo que quiero recalcar es básicamente la mitigación, el riesgo cero. La siguiente, por favor. La siguiente. Una cosa que debemos de asumir y que es muy importante es no existe el riesgo cero. No podemos tener una probabilidad de ocurrencia de pérdidas de 0. ¿Por qué? Porque no conocemos todo.
Para eso tendríamos que tener incertidumbre cero, necesitaríamos saber cómo se comporta el planeta, necesitaríamos saber exactamente cómo se comporta mi estructura, necesitaríamos saber precisamente el comportamiento, incluso el comportamiento humano, tenerlo bien definido. Entonces la pérdida cero no existe. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a vivir con eso, y sí existen formas de mitigarlas, y sí se puede mitigar con buena ingeniería, y sí se puede mitigar con estudios de este tipo, pero no podemos asumir después que ya el riesgo es cero. Por más que se haga una presa, por más que se encauce un río, puede existir todavía una pequeña probabilidad de que ocurra algo. Entonces, me tuve que ir un poco rápido, pero bueno. Cualquier duda, comentario, si quieren profundizar en algún tema, pues podemos hacerlo ahorita, o si no, ahí están mis datos para cuando gusten. Muchas gracias. Sedatu, mejorando tu calidad de vida.